Resuelve las siguientes situaciones problemáticas. Determina el valor del potencial siendo Q igual a 4 por 10 a la menos 5 coulomb y de la distancia igual a 0,5 metros. Bueno, aquí entonces los datos me dice que la carga tiene un valor de 4 por 10 a la menos 5 coulomb y me da una distancia de 0,5 metros. Lo que debemos hallar es el potencial eléctrico. El potencial eléctrico, su ecuación es igual a la constante por la carga sobre la distancia. Entonces reemplazamos directamente. La constante es que ya conocemos, 9 por 10 a la novena por la carga que es de 4 por 10 a la menos 5. Todo esto sobre la distancia que es de 0,5 metros. Entonces esto sería acá dividido 0,5. Entonces el potencial va a ser igual y lo calculamos 9 exponente 9 por 4 exponente menos 5. Cuando dice por 10, entonces ya no le colocamos, no multiplicamos por 10, sino apretamos el exponente dividido esto, ¿verdad? 0,5. Esto me va a dar un valor de 720.000. Entonces esto va a ser igual a 720.000 voltios o volt. Este es el valor entonces del potencial eléctrico en ese punto. El segundo dice: determina el potencial eléctrico en un punto P situado a 80 centímetros de una carga eléctrica puntual de 8 por 10 a la menos 6 coulomb. Por lo tanto, los datos, nuevamente extraemos los datos. Me dice que la distancia es igual a 80 centímetros. 80 centímetros, corregimos un poquito. Entonces esto va a ser 80 centímetros. Esto debo de pasar a metros, se divide entre 100 y me da un valor de 0,8 metros. Y la carga Q, que es de 8 por 10 a la menos 6 coulomb. Entonces aplicamos nuevamente nuestra ecuación, la constante por la carga dividido la distancia. Entonces el potencial va a ser igual a 9 por 10 a la novena por la carga que es de 8 por 10 a la menos 6. Todo esto sobre la distancia que es de 0,8. Aquí 0,8. El potencial eléctrico entonces va a tener un valor 9 exponente 9 por 8 exponente menos 6 dividido 0,8. Esto es igual a 90.000 voltios sería entonces esto, 90.000 voltios. En el punto 5 determina el potencial eléctrico de un punto P situado a 0,4 metros de una carga eléctrica puntual. Tenemos el punto A, 7,5 microcoulomb y punto B, menos 6 microcoulomb. Esto va a ser igual entonces a 7,5 por 10 a la menos 6 coulomb. Y esto va a ser igual a menos 6 por 10 a la menos 6 coulomb. Entonces aplicamos nuestra ecuación. El potencial eléctrico 1 es igual a la carga, a la constante por la carga sobre la distancia.
Entonces reemplazamos. El potencial va a ser igual a 9 por 10 a la novena por la carga que es de 7,5 por 10 a la menos 6 sobre la distancia, que en este caso la distancia es de 0,4. Entonces aquí sería 0,4. Entonces el potencial 1 va a ser igual 9 exponente 9 por 7,5 exponente menos 6 dividido 0,4. Esto va a ser igual a 168.750. Entonces aquí va a ser 168.750 voltios. Y el potencial eléctrico 2, que es la misma ecuación, vamos a reemplazar nomás. La constante es de 9 por 10 a la novena por la carga, que es de menos 6 por 10 a la menos 6. Todo esto sobre la distancia, que es 0,4 también. Entonces el potencial eléctrico va a ser igual 9 exponente 9 por menos 6 exponente menos 6 dividido 0,4. Esto me da un valor de menos 135.000. Entonces aquí sería menos 135.000 volt. Dos cargas eléctricas puntiformes que valen menos 8 microcoulomb y 6 microcoulomb ocupan dos vértices de un triángulo equilátero de 40 centímetros de lado. En el vacío determina el potencial del otro vértice del triángulo. Bueno, entonces aquí los datos me dice que una carga, podemos llamarle carga 1, es de menos 8 microcoulomb. Esto es lo mismo que menos 8 por 10 a la menos 6 coulomb. Y la carga 2 entonces tiene un valor de 6 microcoulomb, que es lo mismo que 6 por 10 a la menos 6 coulomb. Y la distancia me dice que es de 40 centímetros. Esto dividimos entre 100 y me da un valor de 0,4 metros. Como me dice que es un triángulo equilátero, los tres lados deben ser iguales. Quiere decir que aquí sería 0,4 metros, esto también 0,4 metros y también esto 0,4 metros. Entonces vamos a suponer que la carga esté aquí. Una carga aquí sería carga 1 y otra carga aquí sería la carga 2. Y lo que me pide es el potencial en este vértice, en este punto. Entonces me pide el potencial. Entonces, ¿qué hacemos? Hallamos el potencial de cada uno. Sería entonces el potencial 1, que es la constante por la carga 1 sobre la distancia. El potencial va a ser igual a 9 por 10 a la novena por la carga 1, que es de menos 8 por 10 a la menos 6 sobre la distancia, que es de 0,4. Entonces el potencial 1 va a tener un valor 9 exponente 9 por menos 8 exponente menos 6 dividido 0,4. Esto es igual a menos 180.000. Entonces aquí es menos 180.000 volt. Hacemos lo mismo
para hallar el potencial 2, que es igual a la constante, que es de 9 por 10 a la novena, por la carga 2, en este caso que es de 6 por 10 a la menos 6, sobre la distancia también, que es de 0,4. Por lo tanto, 9 exponente 9 por 6 exponente menos 6 dividido 0,4. Esto me da un valor de 135.000. Entonces aquí sería 135.000 volt. Entonces para hallar el potencial en este punto, entonces es igual a la suma algebraica del potencial 1 más el potencial 2. Entonces el potencial 1 es de menos 180.000 y el potencial 2 es de más 135.000. Entonces esto menos 180.000 más 135.000. Esto es igual a menos 45.000. Entonces esto va a ser igual a menos 45.000 volt. Llegamos en Resuelve con tu profe los siguientes problemas. Dos pequeñas esferas electrizadas están fijas respectivamente en los vértices A y B del rectángulo ABCD, conforme indica la figura, siendo la carga A 1,5 microcoulomb y la carga B menos 1,5 microcoulomb. Calcule la diferencia de potencial BC menos BD entre los puntos C y D. Bueno, entonces aquí extraemos los datos. Me da entonces una carga A que tiene un valor de 1,5 microcoulomb, que es lo mismo de 1,5 por 10 a la menos 6 coulomb. Y la carga B es el mismo valor pero con signo cambiado, 1,5 microcoulomb. Esto va a ser igual a menos 1,5 por 10 a la menos 6 coulomb. Bueno, lo que me pide hallar es entonces la diferencia de potencial B y C. O sea que debo hallar primeramente entonces los potenciales que genera el punto A y el punto B, la carga A y B en el punto C y en el punto D. Entonces vamos a hallar primeramente la distancia que existe entre este punto A hasta el punto C. Y también tengo que hallar la distancia que existe entre el punto B y el punto D. O sea que van a ser iguales aquí. Bueno, aquí si nos fijamos bien, acá se forma un triángulo rectángulo, esta parte. Entonces debo hallar la hipotenusa acá para hallar la distancia. Esto debo pasar a metros. 30 dividido 100 me va a dar, esto me da un valor de 0,3 metros. Y también esto debe pasar a metros. 40 dividido 100 me va a dar 0,4 metros. Entonces la distancia, por ejemplo, la distancia A, de este punto A hasta el punto C, AC, va a ser igual a la raíz cuadrada de 0,3 al cuadrado más 0,4 elevado al cuadrado. Entonces esta distancia AC debo de hallar. Entonces hacemos 0,3 elevado al cuadrado
más 0.4 elevado al cuadrado es igual y me da 0,25. Como es raíz cuadrada, entonces aprieto la raíz de este valor y me da 0,5. Por lo tanto, aquí esto va a ser 0,5 metros. Esta distancia AC es lo mismo que la distancia BD, o sea que esto va a ser igual también a la distancia de B hasta D. Bueno, entonces, ¿qué hacemos acá? Hallamos el potencial A. Entonces el potencial en el punto A, o sea que de este punto hasta el punto C, ya que es la constante por la carga dividido la distancia de A hasta C. Por lo tanto, aquí va a ser 9 por 10 a la novena por la carga, en este caso la carga A, que es de 1,5 por 10 a la menos 6 dividido la distancia que en este punto AC, que recién hallamos, es de 0,5. O sea, aquí sería 0,5. Entonces aquí hallamos el potencial. 9 exponente 9 por 1.5 exponente menos 6 dividido 0,5. Esto me da un valor de 27.000 volt. Entonces esto va a ser igual acá a 27.000 volt. Esto es entonces el potencial A. Después hacemos la misma cosa. El potencial B. Utilizamos la ecuación, la constante, nuevamente 9 por 10 a la novena por la carga, pero en este caso la carga bella, que es de menos 1,5 por 10 a la menos 6 sobre la distancia de punto B hasta el punto C. Este es 0,4, es lo mismo que esto, entonces dividido 0,4 aquí sería. Entonces el potencial en B hallamos 9 exponente 9 por menos 1,5 exponente menos 6 dividido 0,4. Esto me da un valor de 33.750 negativo. Entonces acá va a ser menos 33.750 volt. Entonces, para hallar el potencial en B hay que hacer, perdón, en C, esto tiene que ser en C. Para hallar el potencial en C es la suma algebraica del potencial A y del potencial B, o sea que va a ser potencial A más el potencial B. Esto va a ser el potencial en C, entonces va a ser el potencial A, tiene un valor de 27.000. Esto va a ser acá 27.000. Y el potencial del B es menos, o sea acá menos 33.750. Entonces debo de restar esto. El potencial en C me va a dar un valor 27.000 menos 33.750 es igual y me da un valor de menos 6.750. Entonces esto es menos 6.750 volt.
Esto entonces sería el potencial en C. Ahora debo de hacer en el punto D, o sea que va a ser el potencial A, realmente, que es la constante por la carga A sobre la distancia de este punto hasta este punto de ahora, o sea que sería la distancia de A a D. Entonces esto va a ser igual a 9 por 10 a la novena por la carga, que es de 1,5 por 10 a la menos 6 sobre la distancia que existe entre A y D, que es de 0,4. O sea, aquí sería 0,4. Entonces esto va a ser igual 9 exponente 9 por 1,5 exponente menos 6 dividido 0,4. Esto va a ser igual a 33.750, pero ahora positivo. 33.750 volt. Después hacemos la misma cosa, el potencial en B, entonces va a ser igual, utilizamos la misma ecuación, la constante es de 9 por 10 a la novena por la carga B ahora, que es de menos 1,5 por 10 a la menos 6 sobre la distancia que existe entre el punto B hasta el punto D. Y vemos acá esta distancia B y D es lo mismo que A y C, o sea que 0,5 también va a tener ese valor. Entonces aquí sería 0,5. Entonces el potencial en B va a ser igual 9 exponente 9 por menos 1,5 exponente menos 6 dividido 0,5. Esto me da un valor de menos 27.000. Entonces aquí sería menos 27.000 volt. Hallamos entonces el potencial en D, que es la suma algebraica del potencial A más el potencial B. Entonces aquí sería el potencial A, tiene un valor de 33.750 y el potencial B, que recién hallamos, es menos 27.000. Entonces el potencial en D va a ser igual. Si nos fijamos aquí, son los mismos números, o sea que en este caso sería el mismo valor pero de signo positivo, porque 33.750 es positivo, acá es mayor en valor absoluto. Entonces acá nuevamente va a ser 6.750 volt, pero positivo. Y la pregunta es la diferencia de potencial de C menos la diferencia de potencial, o sea que menos el potencial en D. Esto es lo que quiere que hallemos. Entonces aquí PC, que recién hallamos, también es de menos, voy a hacer esta parte de abajo, entonces aquí va a ser menos 6.750 y el potencial D también es 6.750, como acá es menos, entonces acá menos 6.750. Por lo tanto, la diferencia de potencial C D va a ser igual menos 6.750 menos
6.750. Esto va a ser igual a menos 13.500. Por lo tanto, aquí sería menos 13.500 volt.